Un encuentro con su palabra, porque secase la hierba, marchitase la flor, mas la palabra de Dios permanece para siempre. Con ustedes, el doctor José Ricardo Arias Quintero. Vamos a estudiar Proverbios capítulo 30. Para ello te invito a orar. Querido Señor, en este momento solicitamos que nos acompañes con el poder de tu Espíritu para que al estudiar este capítulo de Proverbios pueda ser de gran ayuda espiritual para todos nosotros. Gracias por guiarnos y bendecirnos, lo pedimos en Jesús. Amén. ¿Cuántas veces has leído la Biblia? Este es el libro de los libros. En ella encuentras consejos, orientaciones, historias, la historia del mundo, la historia de los imperios, el desarrollo de la iglesia cristiana, el fin del pecado y el establecimiento del reino de Dios. La Biblia se divide en algunas secciones. La Torá o el Pentateuco son los primeros 5 libros escritos por Moisés que contienen la historia de la creación, la caída del hombre y el establecimiento de Israel como el pueblo de Dios. Los libros históricos, Josué, Reyes, Crónicas, ¿verdad? Y cuentan la historia de Israel y sus reyes, la apostasía, su destrucción y la restauración. Los escritos como Salmos, Proverbios y otros, los proféticos como Isaías, Jeremías y el Nuevo Testamento, en donde encontramos los evangelios que narran la vida de Jesús, el libro de Hechos que narra el establecimiento de la iglesia cristiana, las epístolas nos cuentan de cómo fue el desarrollo de la iglesia cristiana y el Apocalipsis, el libro profético del Nuevo Testamento. La Biblia no es un libro como otros, la Biblia es la palabra de Dios. Hebreos 4:12 dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de 2 filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. La Biblia es un libro que es más que cualquier libro, porque contiene la verdad de Dios para el mundo. Nada ennoblece más, nada edifica más, nada hace crecer más que el estudio de la palabra de Dios. Te invito a estudiarla diariamente. Te invito a que abramos la Biblia en Proverbios capítulo 30 y se convierte este capítulo en primer versículo en un gran dilema para conocer quién es Agur. Leamos. Palabras de Agur, hijo de Jaque, la profecía que dio al varón Aitiel y Aucail. Algunos creen que es el mismo Salmón, otros que era David. En fin, nadie sabe con certeza quién era. Lo cierto es que los proverbios fueron incluidos en los proverbios de Salomón y contienen verdades que Dios quiere que conozcamos para nuestro propio beneficio. Este capítulo lo vamos a dividir en algunos temas. El primer tema es la confesión de su fe, versículos 2 al 6. Leamos el versículo 2 en la traducción del lenguaje actual. Soy el más ignorante entre los ignorantes, no tengo capacidad de razonar. Agur reconoce que es un hombre que no ha alcanzado la cumbre de la sabiduría, no ha logrado conocerlo y entenderlo todo. El hecho que haya conocido algunas cosas, pues no le da para que pueda decir que lo sabe todo. Ahora, hay cosas que nosotros no podemos explicar. Eso no significa que debemos dudar del poder y del amor de Dios. A veces fe significa confiar en Dios, aunque no lo entendamos todo, aunque no haya una explicación para todo. Leamos los versículos 3 y 4. No aprendí sabiduría ni conozco la ciencia del santo. ¿Quién subió al cielo y descendió? ¿Quién encerró los vientos en sus puños? ¿Quién recogió las aguas en un paño? ¿Quién afirmó todos los confines de la tierra? ¿Cuál es su nombre? Y si lo sabes, ¿el nombre de su hijo? Reconoce que su conocimiento de Dios es limitado. Dios es mucho más grande que la imaginación humana. Si Dios fuese explicado en su totalidad por el hombre, entonces no será omnipotente, sino que será tan pequeño como la mente humana. Lo que conocemos de Dios es lo que Él nos ha revelado en su palabra. El único que puede explicarnos acerca de Dios es el que estaba en el cielo y descendió a la tierra. El mismo Agur pregunta, ¿quién conoce a Dios y a su Hijo? Jesús, quien asume la posición en la divinidad como Hijo de Dios, es el único que puede revelarnos al Padre. Juan 1:18 dice,
A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Jesús vino a revelarnos al Padre, vino a mostrarnos el amor y la compasión de la divinidad. Elena de White explica: tal fue el carácter que Cristo reveló en su vida, tal es el carácter de Dios. Del corazón del Padre es de donde emanan para todos los hijos de los hombres los ríos de la compasión divina, demostrada por Cristo. Jesús, el tierno y piadoso Salvador, era Dios manifestado en la carne. Libro Camino a Cristo, página 12. Si quieres conocer la divinidad, conoce a Jesús. Los versículos 5 y 6 contienen tres grandes verdades. La primera, versículo 5, la primera parte: toda la palabra de Dios ha pasado la prueba de fuego. Muchos han intentado destruirla, muchos han rebajado su importancia, pero la palabra de Dios permanece para siempre. Su verdad salvadora ilumina al mundo. Por eso es limpia, porque ha sobrevivido a grandes pruebas. Número 2. Aquellos que la estudian encuentran esta gran verdad que aparece en el versículo 5, la última parte. Dice: Dios protege como escudo a los que buscan su protección. El Señor es castillo fuerte, el Señor es refugio en la tormenta, el Señor hará bien para que sus hijos puedan estar siempre bajo su protección. Y lo tercero, una advertencia, versículo 6. No añadas a sus palabras ninguna idea tuya, porque puede reprenderte y mostrar que eres un mentiroso. No debemos añadir o alterar el mensaje de Dios contenido en su palabra. Dios nos ha dejado un mensaje que el niño puede entender y el hombre más inteligente encuentra una fuente inagotable de sabiduría. Alterar el mensaje de Dios trae una dura reprensión de parte del Señor, porque confunde a las personas y las guía por sendas equivocadas. La segunda sección es la oración de Agur, versículos 7 al 9. Él hace una doble petición. Número 1, versículo 8, primera parte: vanidad y mentira aparta de mí. La vanidad es un fraude, es algo que es vacío e inútil. La vanidad es algo que no perdura, la vanidad es algo que no es importante, pero que el hombre le da mucho valor. Es vivir en la mentira. Agur no quiere una vida basada en la mentira, en algo vacío, en aparentar lo que no es. Número 2, versículo 8. Y no me des pobreza ni riqueza, sino susténtame con el pan necesario. Su petición es que le conceda las cosas normales de la vida. Y entonces se explica la razón, versículo 9. No sea que, una vez saciado, te niegue y diga: ¿quién es Jehová? O que siendo pobre robe y blasfeme contra el nombre de mi Dios. El rico trata de gloriarse en su riqueza y se olvida que Dios es la fuente de toda bendición. Siente que no necesita de Dios. Y el pobre llega a sentirse que Dios no le ayuda, que Dios se ha olvidado de él, y ante la estrechez económica puede emplear medios pecaminosos para suplir sus necesidades y entonces maldice a Dios. Entonces dice Agur: prefiero una vida en que mis necesidades estén suplidas. Tanto ricos como pobres deben mantener la convicción de que dependen del Padre Celestial. En el versículo 10 hay un consejo valioso que debe ser entendido en el contexto de aquella época. La vida de un esclavo puede ser más dura cuando se lo acusa falsamente o en secreto. Puede ser que se descubra tu mentira y quedes mal. Además, debes mostrar compasión hacia la condición de ese hombre. En la cuarta sección, que son los versículos 11 al 14, aparecen 4 generaciones malvadas que se describen en la sociedad. Versículo 11. Hay generación que maldice a su padre y que a su madre no bendice. Hijos que no obedecen a sus padres, hijos rebeldes que traen oprobio y no escuchan el consejo. Versículo 12. La segunda generación. Hay generación limpia en su propia opinión, si bien no se han limpiado de su propia inmundicia. La generación de los que se creen perfectos, que tienen una opinión de sí mismos mucho más grande de lo que son, se creen muy sabios, pero la realidad es que son ignorantes. Versículo 13. Hay generación de ojos altivos y párpados altaneros. Una generación que se cree superior y mira a los demás con desprecio. Una generación llena de altivez y soberbia. Versículo 14. Hay generación cuyos dientes son espadas y cuyas muelas son cuchillos para devorar de entre los hombres a los pobres de la tierra y a los menesterosos.
Una generación que ama tanto el dinero que es capaz de despojar al pobre sin importar quitarles todo. Su codicia no conoce límites. Esta es la generación de la satisfacción propia, del egoísmo total. Es una generación perdida. Los versículos 15 y 16 describen las 4 cosas insaciables. Leamos. La sanguijuela tiene 2 hijas que dicen, dame, dame. 3 cosas hay que nunca están hartas, y aún la 4ª nunca dice basta. El Sehoz, la matriz estéril, la tierra que no se sacia de agua y el fuego que jamás dice basta. En estos versículos se compara con la sanguijuela que tiene una insaciable sed de sangre. Tiene 2 hijas que se llaman dame y dame más, ¿verdad? La traducción del lenguaje actual agrega que estas son amigas del que ama el dinero, pues éste siempre quiere más. Por eso la Biblia dice que el amor al dinero es la raíz de todos los males. Las 4 cosas insaciables son el Seol, que es la muerte, nunca se cansa de recibir muertos. Número 2, la mujer estéril que desea tener hijos y contarse entre las mujeres bendecidas de Israel. Número 3, la tierra seca que quiere toda el agua para dejar de ser estéril. Y número 4, el fuego devorador que acaba con todo lo que encuentra en su camino. El versículo 17 es una advertencia a los hijos desobedientes que no respetan a sus padres. Dice, el que desobedece y desprecia a sus padres bien merece que los cuervos le saquen los ojos y que los buitres se lo coman vivo. Les espera una muerte terrible. Es violación al 5º mandamiento de Dios, donde dice que el que honra y padre y madre tiene la promesa de una larga vida. Lo contrario entonces es la muerte. La siguiente sección de este capítulo son los versículos 18 y 19. Presenta las 4 cosas difíciles de entender y se refiere a las que no dejan rastro. Por ejemplo, el rastro del vuelo del águila, la serpiente en una roca, la nave en medio del mar y el hombre que se ha acostado con una mujer muy joven. Versículo 20. Es la descripción de una mujer adúltera que trata de ocultar su maldad y menospreciar el acto. Cree que no ha pasado nada, pero todo pecado oculto será descubierto. Ahora presenta las 4 cosas que son intolerables, versículos 21 al 23. Versículo 22, la primera parte presenta la primera. Por el siervo llegado a rey. Esto carece de preparación para gobernar. Es terrible su actuar. Será inconstante y no se sabe para dónde va. Un siervo sin la debida preparación llega a ser rey. Terrible. Número 2, por el necio saciado de pan. Cuando el necio que es rico quiere satisfacer sus extravagancias, a veces sin importar si afecta a otros. La tercera cosa, versículo 23, por la mujer aborrecida cuando se casa. Cuando la mujer odiada se casa, va a descargar todo su resentimiento contra todas aquellas personas que le rodean. Número 4, y por la sierva cuando hereda a su señora. Cuando la sierva toma el lugar de la señora, pues no está preparada para ser la señora de la casa, no está preparada para guiar a toda la familia, incluyendo administrar a sus propios siervos. Ahora, va a presentar 4 cosas. Versículo 24. 4 de las cosas más pequeñas de la tierra, que son más sabias que los sabios. Estas son al extremo. Número 1, versículo 25. Las hormigas, pueblo que no es fuerte, pero en verano preparan su comida. La hormiga es un animal pequeño, pero es lo más fuerte que hay en la tierra. Carga su peso 4 o 5 veces más. La hormiga almacena alimento para el invierno. Se respeta la laboriosidad de la hormiga y la persistencia de estas pequeñas criaturas. Número 2, versículo 26. Los conejos, pueblos que no es vigoroso, pero hacen su casa en la piedra. Estos pequeños mamíferos viven en las rocas y se dice que colocan centinelas para que les advierta del peligro que se acerca. Número 3, versículo 27. Las langostas, que no tienen rey, pero salen todas por cuadrillas. Las langostas no tienen un general, no tienen un rey, pero andan como un ejército bien disciplinado. Número 4, versículo 28. La araña que la atrapas en la mano, pero que está en los palacios reales.
Esta araña, el término que se utiliza aquí, no necesariamente es la araña que nosotros conocemos. El término parece ser que se refiere más bien a las lagartijas, no a la araña, sino a las lagartijas. La traducción del lenguaje actual dice, y las lagartijas que están en los palacios reales. Aquí se destaca las grandes promesas a pesar de su debilidad. La lagartija se puede tomar con la mano, pero logra lo que muchos de nosotros no, vivir en el palacio real. Finalmente, la invitación del sabio es que no te guíes solo por la apariencia. Estos animales pequeños, que parecen ser débiles, son más sabios que muchos de nosotros. Y entonces presenta la última serie de 4, las 4 cosas que en su andar regio e imponente, versículos 29 al 31. Por ejemplo, en el versículo 30 presenta el león fuerte entre los animales que no retrocede ante nada. El león, llamado el rey de la selva, su caminar imponente y su porte son dignos de admiración. Número 2, versículo 31, el gallo altivo. El gallo en medio del patio se destaca entre todas las aves de corto vuelo. Su cantar, su porte, demuestra que es el dueño de ese patio. Número 3, el macho cabrío que vive en los riscos con sus enormes cuernos. Y número 4, el rey a quien nadie resiste. Un rey que camina al lado de su ejército imponente, pues trae la admiración de muchas personas. Y finaliza con los versículos 32 y 33. Dice, si neciamente te has enaltecido y te has propuesto hacer mal, ponte la mano sobre la boca. Ciertamente el que bate la leche saca mantequilla, el que con fuerza se suena la nariz saca sangre, y el que provoca la ira causa contienda. En otras palabras, la ira debe evitarse. Toda acción tiene sus consecuencias. Si bates la leche, sale mantequilla o queso. Si te suena duro, la nariz te va a sangrar. Y si buscas pleito, pues encuentras peleas. ¿Qué es lo que busca tu corazón? ¿Qué es lo que deseas para tu vida? ¿Qué es lo que anhelas hacer? Las lecciones de hoy nos han enseñado que muchas veces lo que buscamos, anhelamos y deseamos hacer no es lo mejor. Que lo que aparenta ser no es lo mejor. Que lo que creemos que es más fuerte no lo es. Y lo que creemos que es más débil, pues no lo es. Y lo que pretendemos que nadie ve, pues nunca se sabrá. Esto es vivir en el engaño. La vanidad de este mundo nunca saciará la vida de ninguna persona. La verdadera satisfacción se alcanza cuando el hombre reconozca su necesidad de una correcta relación con Dios. Allí depositamos nuestras cargas y Dios satisface nuestros más caros anhelos. Hoy te invito a buscar al Señor de corazón y llenar tu vida con las promesas y bendiciones de su palabra. De esta manera, tu vida experimentará un gozo que este mundo no puede alcanzar. Que el Señor te acompañe hoy.